Bueno, buenas tardes, antes que nada, y mi agradecimiento tanto a la Hermandad como a Manuel Cobo, el restaurador, por contar conmigo para este estudio histórico. Y también pues quiero hacer una mención especial a un hermano de esta hermandad, Domingo Villalba, que ha tenido pues, hace ya tiempo una implicación muy personal en esta investigación y bueno, quería también recordarlo. La charla que voy a plantear en esta tarde pues va a intentar defender la autoría de Ignacio López sobre esta imagen. Pero vamos a partir de la base de qué datos tenemos sobre la imagen de la Virgen de la Paz y Concordia. Primero hay que decir que no hay ningún dato documental sobre su realización, por lo menos a priori. Que es una imagen que procede del convento de las Capuchinas del puerto de Santa María. Esto es básico, ¿no?, a la hora de hablar de esta imagen. En todo caso, como vamos a ver, la imagen parece que es anterior al propio convento, que se funda en 1730, y vamos a ver que la imagen posiblemente es una obra de este escultor que muere en 1718, por lo cual ya tenemos ahí un dato a tener en cuenta. El busto, ya que no se conservan las manos originales, fue adquirido por José Soto, que fue un hermano importante dentro de la cofradía, hacia 1973-1974. En octubre de 1981, la Hermandad de la Cena aprueba en Cabildo Extraordinario convertirla en titular, esta imagen que fue donada por el propio Soto. En el año 1996 fue restaurada en el taller aquí de Jerez, de Isaac Navarrete y Rosario Lorente. En cualquier caso, y es algo que a lo largo de la intervención de esta restauración última que se ha llevado a cabo se ha podido comprobar, y también por la propia comparativa con fotografías que vamos a ver a continuación, antes y después de esa restauración la imagen ha sido retocada. Y esto, bueno, hay también que tenerlo en cuenta, ya que la imagen no ha llegado a nosotros intacta, tal como fue concebida por su autor. En todo caso, son intervenciones que no están, como digo, no están documentadas. Esta es una vista de la iglesia de la primitiva iglesia del convento de las Capuchinas, que actualmente pues, es un hotel, pero fue abandonado este convento poco después de la adquisición de la imagen, y muchas de las obras artísticas que tenía este convento pues fueron vendidas, y entre ellas por la propia imagen de la Virgen de la Paz y Concordia. Posteriormente las Capuchinas se trasladaron a las afueras de la ciudad del puerto de Santa María, como digo, de donde procede esta imagen. Las fotografías antiguas que tenemos de la imagen pues nos muestran unas características algo distintas a las que tiene actualmente, por lo cual podemos comprobar que la imagen ya de por sí, cuando llegó en 1982, pudo haber tenido ya algunos repintes, pero podemos comprobar que con posterioridad la imagen sufrió una serie de alteraciones. Sobre todo si lo comparamos con una fotografía reciente, anterior a la propia restauración, y una que parece que está fechada en torno a la llegada de la imagen a principios de los años 80, se puede comprobar que la imagen fue retocada, sobre todo lo vemos en la barbilla, que era una barbilla mucho más, o un poco más ancha. Los párpados, por ejemplo, vemos que los párpados pues también se ensancharon en la última intervención conocida, y al margen también de la propia policromía, que también ha sufrido diversas alteraciones, ¿no? Aquí también lo vemos en esta comparativa, en la que podemos comprobar que incluso la nariz, por ejemplo, tenía un leve encorvamiento que no lo tiene ahora, y en general la barbilla, la boca también, los labios, también se ve una cierta alteración. Por supuesto, el dibujo de las cejas también, que bueno, pueden ser repintes, pero bueno, también, como digo, pues se alteró la imagen, y desgraciadamente esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de analizar la imagen.
Tengo que decir que esta atribución de la imagen a Ignacio López pues no surgió precisamente a partir de mis propias investigaciones. De hecho, yo todos los artículos o todas las publicaciones que he tenido sobre este escultor, pues hasta ahora no había incluido la imagen, porque realmente no me parecía una obra de Ignacio López hasta que vi fotografías antiguas y desde luego vi la imagen en algunos aspectos como el cuello o las orejas que no se ven habitualmente y que parece que son elementos que están intactos, ¿no? Pero si comparamos algunas fotografías antiguas, de las primeras que tenemos de la imagen, por ejemplo, con la imagen de la Virgen de la Piedad, que es una imagen que está fechada en 1718, sí vemos cierto aire, ¿no? A pesar de que ya la imagen parece que incluso pudo haber estado ya un poco retocada. Incluso en esta fotografía que tenemos aquí, que también es anterior a la restauración del matrimonio Navarrete, también se puede ver perfectamente que hay muchas afinidades, por ejemplo la nariz, por ejemplo las cejas, ¿no? Incluso parte de lo que es la boca y la barbilla, con la imagen de la propia Virgen de la Piedad, ¿eh? Incluso también tiene muchas similitudes con una de las Marías, del grupo de la Piedad, que también están fechadas en 1718, por tanto es una obra final del propio escultor, como vamos a ver, que tiene, pues, como digo, vemos la nariz, vemos la boca, vemos lo que son los ojos y las propias cejas, nos muestran pues una afinidad con la obra de Ignacio López que no se ve hoy día tanto como se veía anteriormente. Incluso con la propia imagen de la Virgen del Desconsuelo, también, aunque en un sentido contrario en cuanto a su orientación, la orientación de la cabeza, también hay pues un aire de familia, dentro de que posiblemente ya en esta fotografía, que se fecha en torno a 1982, pues ya la imagen pudo haber tenido algunas alteraciones previamente a la propia donación hacia la hermandad. Y es algo interesante porque las imágenes de Ignacio López son imágenes que suelen tener mucho movimiento, y incluso es algo característico de las dolorosas jerezanas el hecho de que tengan un giro de cabeza, ¿no? Un giro de cuello, que esto se debe sobre todo a partir del éxito que tuvo la imagen de la Virgen del Desconsuelo, que fue una de las grandes devociones de la ciudad, y posteriormente otros escultores siguieron esa misma idea del movimiento de cabeza, ¿no? de ese movimiento lateral de cabeza que es tan característico de muchas dolorosas jerezanas. Pero en este caso vemos que el concepto de movimiento ya estaba presente también en esta imagen, que posiblemente, lógicamente no se hizo para Jerez, se hizo para el puerto, y que posiblemente sea anterior a las dolorosas que hace Ignacio López para Jerez, ¿no? Y es algo muy característico también de esta imagen que tradicionalmente pues se ha intentado o se ha procurado ocultar ese movimiento. Yo desde luego insisto, ¿no?, que la hermandad pues valore ese concepto tan dinámico que tiene la imagen y que es muy genuino de su autor y también de la imaginería propiamente jerezana y de la propia zona, ¿no? Un detalle que sí me llevó a pensar que efectivamente estábamos ante una imagen de Ignacio López es precisamente la anatomía del cuello. Un cuello que suele ser en las obras de Ignacio López muy alargado, con una anatomía marcada, incluso con ese rehundimiento que, no sé si lo vemos aquí, este rehundimiento que tiene justamente en la base, en el centro, ¿no?, que es algo característico de la obra de Ignacio López. Esta comparativa es con la imagen de la Virgen del Desconsuelo. Es una fotografía que es del momento de la restauración, o mejor dicho, intervención, que sufrió la imagen de la Virgen del Desconsuelo por José Guerra Carretero. Y aquí tenemos la imagen con la policromía original, la imagen de la Virgen del Desconsuelo. Este tipo de cuellos lo vemos también, por ejemplo, la Virgen del Mayor Dolor, y esta foto que tengo aquí, esta comparativa, es con la imagen de San Miguel, del retablo de ánimas de
de la Prioral del Puerto, que es una obra documentada de Ignacio López, desde el año 1680, es precisamente el primer trabajo documentado que tiene Ignacio López, y como pueden comprobar, la anatomía del cuello es muy característica. Aquí tenemos, por supuesto, aquí una comparativa también de la propia anatomía de la Virgen de la Paz y del San Miguel del Puerto. Pero aún más llamativo son las orejas, que precisamente es un elemento que no ha sido alterado y que normalmente no se ve. Las orejas en Ignacio López son también muy características porque suelen tener este final, la parte superior, un poco apuntado y el lóbulo pues un poco alargado y plano. Aquí he puesto una comparativa, por ejemplo, con la oreja de la primera foto de la Virgen de la Paz y la segunda de la Virgen de la Piedad. Una fotografía de la imagen de la Virgen de la Piedad. Pero todavía más clara lo vemos, por ejemplo, en la primera, de nuevo, en la imagen de la Virgen de la Paz. Y esta que tenemos aquí es una fotografía de la oreja de la Virgen del Desconsuelo. Pueden comprobar que es muy característica de su estilo y tienen muchos rasgos en común. Esto parece una tontería, pero cada artista repite mucho este tipo de detalles porque son detalles en los que no tiene un aspecto puramente creativo, sino que lo hacen un poco de memoria, ¿no? Y son muy características las orejas en determinados artistas. Por ejemplo, en las obras de Diego Roldán, otro escultor que trabaja mucho para Jerez y que estuvo activo en Jerez, también son orejas muy características, ¿no? Y eso ha servido también para hacer atribuciones. De hecho, en una obra documentada, en este caso es un San Buenaventura, que está en una localidad canaria, Los Realejos, que fue una obra, fue una gran curiosidad, ¿no? Porque esta imagen pues apareció firmada, vamos a comentarlo posteriormente, por Ignacio López. Es una de las dos únicas imágenes que han aparecido por ahora firmadas por Ignacio López, y aquí tienen de nuevo esa característica oreja de forma puntiaguda en la parte superior y con ese lóbulo muy alargado y plano. De hecho, lo podemos comparar con la imagen con la oreja de la Virgen de la Paz y vemos que efectivamente hay muchas similitudes anatómicas. Esto es lo que más o menos nos ha llevado a suponer, lógicamente, que Ignacio López pudo haber sido el autor de esta imagen. Lo que me ha llevado, sobre todo, ver las fotografías antiguas, ver los detalles que han quedado y que no han sido alterados, como es el cuello, como es las orejas, a la hora de plantear esa hipótesis. También hay que tener en cuenta un aspecto muy importante, que es la procedencia del puerto de Santa María, porque el escultor Ignacio López pues, estuvo afincado en el puerto, lo cual no es nada descabellado, ¿no? A continuación voy a hacer un resumen de lo que es la figura de Ignacio López, para que entendamos quién es el artista, el posible autor de la imagen de la Virgen de la Paz. Pues Ignacio López fue bautizado, como pueden ver, en 1658 en la iglesia del Salvador de Sevilla. Era sevillano. Sus padres se llamaban Jerónimo López y Mariana Barba. Su padre era también escultor, un escultor del que nos quedan precisamente esta imagen que tenemos aquí a la derecha, que está en el Viso, la localidad sevillana del Viso, que es un Cristo yacente, hecho en pasta, curiosamente, ¿no? Su padre se especializó en la imaginería en pasta y está vinculado con artistas sevillanos de cierto renombre, como Martín Moreno o Alfonso Martínez. Alfonso Martínez es un seguidor de José de Ars, un escultor también muy relevante a mediados del siglo XVII en Sevilla. En su obra se ve que existe una influencia de Pedro Roldán, al margen de que pudiera haber completado su formación y seguramente la realizó en el taller de su padre. Él tiene una clara influencia del principal escultor sevillano de ese momento, como es Pedro Roldán. También es algo interesante de que él, sabemos documentalmente, que fue amigo personal de un tallista, retablista, llamado Alonso de Morales, que de hecho
vino también al puerto y trabajó en el puerto junto a él, ¿no? Y este Alonso de Morales es discípulo documentado de Bernardo Simón de Pineda. Aquí he puesto una fotografía del retablo, famoso retablo de la Caridad, del Hospital de la Caridad de Sevilla, que es obra precisamente de Bernardo Simón de Pineda y de Pedro Roldán. Así que estamos hablando de un círculo muy concreto, ¿no? En el que, por supuesto, Ignacio lo pudo conocer de primera mano o incluso aprender en el taller de Pedro Roldán. No hay ningún testimonio de ninguna obra en Sevilla de Ignacio López, pero bueno, el posible trabajo como oficial en el taller de su padre es más que evidente. De hecho, su padre sabemos que muere en 1679 y justamente meses después aparece en el puerto. No deja de ser llamativo que su padre muera y él termine trasladándose al puerto de Santa María. Hay que tener en cuenta que en aquella época Sevilla estaba entrando en una época de crisis económica y que esto motivó que muchos artistas emigraran, digamos, o fueran, se trasladaran a la zona gaditana, que era una zona mucho más floreciente en ese momento, y además con menos competencia de otros grandes artistas de la zona de la ciudad de Sevilla, ¿no? Sabemos que llega en Sevilla precisamente en 1680, así, al año después de morir su padre, con 21 años. Por tanto, sin ninguna obra conocida que llevamos en Sevilla. Y curiosamente se viene a vivir a la casa de Alonso de Morales, la calle Vicario. Bueno, esto ya no es una cuestión ya puramente del puerto de Santa María, ¿no? Pero bueno, para que tengan también un contexto. Y curiosamente ese mismo año colabora con Alonso de Morales en el retablo de ánimas de la Prioral, que como digo es su primera obra documentada. Incluso él se casa con una portuense, Tomasa Rendón, al año siguiente. Y sabemos además que estuvo viviendo en la calle Santa Clara del puerto, esquina con la calle Santa Rosa, ¿no? Que es esta casa, más o menos ese sitio donde tuvo su taller y donde vivió Ignacio López. Aquí he puesto también su firma. Esta firma aparece en algunos de los documentos, bueno, todos los documentos que tenemos de él, firmado y otorgado, sobre todo escrituras notariales. Sabemos que tuvo varios hijos, uno de ellos incluso fue presbítero en la Prioral del puerto, de la Iglesia Mayor. Y bueno, en 1707 pues tenemos una fecha, un dato curioso que aparece como el patrón municipal del puerto como ausente en Indias. No sabemos exactamente si, parece que sí, que tuvo un pequeño viaje a América, pero volvió enseguida. Parece que llegó a gozar de una buena situación económica, pues sabemos que fue propietario de una viña, de un esclavo, y que además hace una serie de fianzas. Esto es algo habitual en la época, el tener esclavos. Y murió a los 60 años, ¿no? A una edad, bueno, no demasiado avanzada, pero bueno, para su época no es tampoco podemos decir que no murió tampoco con una edad joven, ¿no? Y se entierra en la capilla de ánimas de la Prioral, el 13 de diciembre de 1718. Su entierro está todavía allí, sin localizar, pero sabemos que se enterró en la capilla de ánimas, que es donde precisamente realizó el primer trabajo que llevó a cabo cuando llega al puerto, el retablo de ánimas. ¿Qué decir de su obra? Pues que es el más importante escultor de la zona, de todo el entorno, entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, quizás junto al escultor flamenco afincado en Sanlúcar, Pedro Rellings. Trabaja para el puerto, pero también para toda la comarca, para Sanlúcar, Lebrija, Rota y Jerez, donde no tenemos por ahora ninguna obra documentada, pero sí una gran cantidad de obra atribuida. Como digo, escasa obra segura, pero un buen número de atribuciones. Bueno, esta es la primera obra que hace, que es el retablo de ánimas de la imaginería del retablo de ánimas de la Prioral del Puerto. De hecho, en la documentación que tuve la suerte de localizar, aparece en la escritura que le otorga Alonso de Morales, el retablista, amigo suyo, que la escultura tenía que ser de mano de Ignacio López y no de otro oficial. Ya vemos que desde el primer momento fue un artista muy valorado, ¿no? Y él pues hace una serie de imágenes muy interesantes: San Judas Macabeo, San Miguel, San Gregorio Magno,
Y para la parte superior, la escena del descenso al limbo, que es una escena muy espectacular, muy escenográfica, muy propia de su estilo, ¿no? Y además de las 3 virtudes teologales. Estas son obras documentadas. Aquí llegamos a algo al que voy a insistir posteriormente. Sabemos que en 1683 hace 2 pasos, un paso de misterio y un paso de palio, y una imagen de la Virgen de las Lágrimas, una dolorosa, para la cofradía del Dulce Nombre de Jesús del Puerto. Vamos a hablar posteriormente con más detalles sobre esto. Bueno, aquí se nos ha ido un poco la letra, pero bueno, este es el Cristo de la Salud de Tarifa, que está fechado también hacia 1683, que es una obra que no está documentada, pero voy a poner algunas obras que no están documentadas y al menos sabemos que están fechadas, lo cual nos sirve un poco para conocer la evolución de su obra. Por ejemplo, toda la imaginería del retablo mayor de Santo Domingo de Jerez, que parece que fue la primera obra que hace para Jerez, un conjunto excelente, ¿no? El retablo que hace para las dominicas, el trabajo para los dominicos, también para las dominicas de Jerez, el Espíritu Santo, un retablo que desgraciadamente ha desaparecido, pero que sí se conservan las imágenes del propio retablo, ¿no? La Virgen del Rosario, Santo Domingo y San Francisco. El Santo Domingo y la Virgen están actualmente en el convento de las dominicas de Madre de Dios de Sanlúcar. Se trasladaron allí tras el cierre del convento del Espíritu Santo. San Francisco en paradero desconocido. Esta imagen sí está documentada, es un crucifijo que hace para la iglesia de la O de Rota, imagen de pequeño formato. Y este es el San Buenaventura que os comenté anteriormente, que por la comparación con las propias orejas, ¿no?, con la imagen de la Virgen de la Paz, que está fechado en 1691, y aquí os pongo la firma, está firmado justamente por detrás, pone Maestro Ignacio López, año de 1691, en el puerto de Santa María. Un detalle de la cabeza. En el puerto de Santa María, Mefequi. Aquí está la inscripción que apareció detrás de esta imagen. Y esta es la otra imagen que está firmada, que apareció la firma pues precisamente este mismo año. Este mismo año la di a conocer. Esta es la Virgen de los Desamparados de Sanlúcar. El conjunto de la Virgen con los 2 desamparados debajo. Pues del interior de la imagen apareció esta firma, en la que curiosamente también fechada en 1691, y vemos que la hizo Ignacio Francisco López en el puerto de Santa María. Este conjunto también, que está en Arcos, San Pedro de Arcos, es el retablo de la Virgen de la Soledad. No está documentada su autoría, pero sí está fechado en 1692, porque sabemos la fecha en la que se hace el retablo, y tanto el crucificado de la Buena Muerte como la imagen de la Virgen de la Soledad, que es una obra que creo que es bastante clara, que tiene todas las características, así como las imágenes de San Juan y de la Magdalena, que están en el ático del retablo, pues también se pueden relacionar con este escultor. Otra obra documentada, la Santa Ana de la parroquia de la Oliva de Lebrija, en la que también a través de un testamento de un clérigo, que fue el que costeó la imagen, sabemos que fue realizada por Ignacio López, escultor vecino del puerto de Santa María. Pongo aquí 2 detalles, tanto de la Santa Ana como de la imagen de la Virgen Niña. Una imagen de la Virgen Niña que también conecta mucho con algunas de las imágenes marianas de Ignacio López, que se pueden atribuir o que están documentadas. El retablo colateral del lado contrario de la misma iglesia, el de Santiago, también está fechado en 1695, y las imágenes, tanto de Santiago como de San Benito, como San Isidoro, también están dentro de su estilo. Del mismo año, 1695, este ángel lamparero, que está en la iglesia prioral del puerto, también una obra muy escenográfica, muy espectacular. Ignacio López fue un artista que le interesaba mucho ese movimiento, esa teatralidad propia del barroco. También otra imagen que desgraciadamente no se conserva, desapareció pues muy poco después de haberse realizado, una imagen de Santiago que hizo para la cofradía de los canteros del puerto. Esta imagen, que es otra de las grandes obras de Ignacio López, el Nazareno del puerto, he puesto aquí una fotografía anterior a la intervención que hizo Juan Manuel Miñarro, que creo que
alteró un poco sus rasgos. Esta imagen pues, está fechada en 1702 y bueno, es una obra desde mi punto de vista muy clara, ¿no? Y también con ese concepto tan dinámico, como podéis ver, de la imaginería, ¿no? Y de la escultura. La primera imagen que hace para Jerez, o que al menos pensamos que puede ser de Jerez, todas están fechadas, afortunadamente. En 1713 hace la imagen del grupo de la Virgen del Desconsuelo y San Juan, que es una imagen que fue una de las grandes devociones de Jerez en el siglo XVIII. Y esto dio lugar a que se le llamara posteriormente para hacer otros trabajos. Y es una obra muy teatral. Ignacio López además trabaja mucho y juega mucho con los movimientos y con la expresión de las manos, y esto pues se ve claramente en todas las obras que hace, por ejemplo, para Jerez, ¿no? Él rompe con ese barroco muy poco dinámico que había en la ciudad, y hasta a partir de él, pues las imágenes procesionales de la Semana Santa son imágenes muy dinámicas y muy teatrales. Al año siguiente, para la propia hermandad, pues se fecha el Señor de las Penas. Y en el año 1718, que es el año en el que muere, pues hace dos grandes conjuntos. Por un lado, el grupo de la Virgen de la Piedad para la Hermandad del Calvario, y por otro, la imagen de la Virgen del Mayor Dolor y San Bartolomé, que son dos obras que sabemos documentalmente que se incorporan a la hermandad en torno a 1719. Él muere en diciembre de 1718, por tanto, son quizás sus obras póstumas, ¿no? Y bueno, por no hablar del dinamismo de la imagen de la Virgen del Mayor Dolor o la teatralidad del grupo de la Piedad, pues es algo manifiesto. Por eso siempre insisto mucho, ¿no? Ese movimiento de cuello que tiene la imagen de la Virgen de la Paz es algo característico también de la obra de Ignacio López. Obras también que no están fechadas, por ejemplo, que en este caso no están fechadas, pero que siguen su estilo. Bueno, aquí tenemos en la propia iglesia de San Marcos la Virgen de la Luz, que procede de la iglesia de la Compañía, el relieve, por ejemplo, de la Encarnación de San Francisco, de la iglesia de San Francisco, o el San Andrés de la Hermandad del Nazareno. Todo siguiendo ese estilo dinámico y de influencia roldanesca que es característico de Ignacio López. Y para terminar, plantear una segunda hipótesis. Si la primera hipótesis es que esta imagen realmente sea obra de Ignacio López por el estilo, planteo otra segunda hipótesis. ¿Una Dolorosa perdida y documentada? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque ya hemos comentado anteriormente que en la iglesia de Santo Domingo, el convento de Santo Domingo del Puerto, aquí pongo una fotografía de lo que queda de ese convento, lo que se ve al fondo es la primitiva iglesia, que actualmente es un instituto, este convento, pues existió una hermandad del Dulce Nombre. Y para esta hermandad del Dulce Nombre trabaja Ignacio López y hace una serie de elementos. De hecho, se firma la escritura el 30 de mayo de 1683 y él concierta la ejecución de dos pasos para la cofradía. Por un lado, una cruz de pino sobre un peñasco y otro de palio, se habla incluso de los varales, y una imagen de la Virgen. Y se dice en la escritura, que tuve también la oportunidad de localizar, se dice que la imagen era de 2 varas, es decir, tamaño natural, sería un 1,67 m aproximadamente, y de madera de cedro. Y además sabemos, posteriormente, por el inventario de la desamortización de Mendizábal, que se hace en 1835, se cita la imagen de Nuestra Señora de las Lágrimas, que era la vocación que tenía la imagen, y se dice que es una imagen de candelero. De un tamaño natural y de cedro. Todas estas características las tiene la imagen de la Virgen de la Paz. Otro documento que tenemos aquí, que me cedió mi amigo Francisco González Luque, aquí presente, es este documento que se conserva en el convento de las Concepcionistas del Puerto. Y en este documento, pues un presbítero llamado Joaquín Arroyo, pues recibe,
que lo dice, las vestimentas y relativas a las imágenes de Dulce Nombre de Jesús y Nuestra Señora de las Lágrimas. Esto plantea pues la posibilidad de que las imágenes pudieran haber estado en ese convento, pero tampoco lo sabemos. Solo sabemos que estuvieron los ropajes, pudieron haberse guardado allí y las imágenes no estar allí. Pero es una cuestión que queda todavía en el aire. Pero cabe la posibilidad de que esa dolorosa del convento que estuvo en el convento de Santo Domingo, del Puerto, cuando cierra el convento, la desamortización de Mendizábal, pues se trasladara a otro convento, en este caso femenino. Pudo haber sido las Concepcionistas, de la que no queda ningún rastro, de ninguna dolorosa vinculable al estilo de Ignacio López, pero quizás no sea descartable que a lo mejor terminará en la iglesia de las Capuchinas y sea precisamente la imagen de la Virgen de la Paz. No ha sido posible, desgraciadamente, y en esto pues, también lo sabe Domingo, que sé que lo ha intentado también por su parte, que demostrar que la imagen que viene, la imagen que se adquirió en el año 80 o 70 y tanto, ¿no? En el año 70, por parte de la hermandad, bueno, por parte primero del mayordomo y posteriormente donado a la hermandad, pues fuera esa misma imagen que Ignacio López hizo para Santo Domingo, para la cofradía del Dulce Nombre del Puerto. Pero, bueno, es una posibilidad que no podemos descartar porque es una imagen que responde al estilo de Ignacio López, que estaba en el puerto y estaba en un convento en el que además, un convento de las Capuchinas que se edificó con posterioridad. Por tanto, no es una obra que se realizó a priori para este convento, porque el convento es posterior a la propia imagen. Entonces, no tiene sentido que la imagen se hiciera para este convento, ¿no? Tuvo que llegar posteriormente al mismo. Por lo cual, ya para no extenderme más, vamos a llegar a unas conclusiones. Por un lado, no hay datos seguros sobre el origen de la imagen, solo su procedencia del antiguo convento de las Capuchinas del Puerto. La imagen ha sufrido diversas intervenciones que han ido desdibujando sus rasgos. Esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿eh? Pero los elementos que han permanecido intactos, cuello y orejas, nos remiten al estilo de Ignacio López, un escultor activo precisamente en el puerto entre 1680 y 1718, fecha que nos sirven poco para encuadrar la imagen pues, hacia finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Al menos por el momento, ¿no? Por ello, hay que pensar que la imagen no fue realizada originalmente para las capuchinas portuenses, cuyo convento es posterior a la muerte de Ignacio López, ¿no? Cabe la posibilidad, aún sin confirmar documentalmente, de que se pueda identificar con una dolorosa pérdida de Ignacio López, la Virgen de las Lágrimas de la cofradía del Dulce Nombre, que estuvo radicada en el antiguo convento de Santo Domingo del Puerto. Y esta imagen sabemos con seguridad que está totalmente documentada de que fue contratada en 1683 por Ignacio López y era una imagen de candelero, tallada en cedro y de tamaño natural, como la actual Virgen de la Paz y Concordia. Pero, desgraciadamente, se pierde el rastro a partir de 1835, pudiendo acabar trasladándose al convento de las Capuchinas tras el cierre del convento dominico. Desgraciadamente, las monjas capuchinas hemos intentado investigar en su archivo y ha habido una total negativa a la hora de que se pudiera, pues desgraciadamente, pues, no se ha podido constatar la llegada de la imagen desde Santo Domingo a la iglesia de las Capuchinas. Una pena porque si en un futuro pudiéramos, espero que sí, confirmar esta hipótesis, ¿no? Sería la única dolorosa de autoría documentada que no solamente que se conserva en Jerez de Ignacio López, sino de toda su obra. Por lo que espero que en un futuro, pues ya os digo, se pueda confirmar o descartar esta hipótesis. Nada más. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes o buenas noches ya. En primer lugar, darle las gracias a José Manuel por esta magnífica atribución. Sé que ha trabajado muchísimo y, bueno, se ha acercado casi a la documentación. Ojalá podamos llegar a ello. Agradecer también, a la Hermandad de la Sagrada Cena por haberme dado la oportunidad de trabajar en esta dolorosa de primerísimo nivel y que, estaba un poco ahí desconocida y que poquito a poco se está poniendo en valor. Yo voy a intentar ser lo más rápido, entre comillas, en el tema del tratamiento para no aburrir. Normalmente hay muchos datos técnicos e insisto, como dijo don Manuel Natera, que van a salir imágenes muy comprometidas de la restauración. Por favor, no hagáis fotos por respeto a la imagen, ¿vale? Bueno, pues empezamos con la dolorosa. Aquí tengo el equipo de trabajo. En este caso he sido yo el que ha estado dirigiendo toda la intervención, José Manuel como historiador y el imaginero que se eligió, Ismael Delgado, para el tema de las manos, que ahora veremos el tema. Esta es la imagen cuando llega a mi estudio. Vemos la dolorosa vestida de reina y demás, y poquito a poco vamos a ir desglosando la problemática que tenía la imagen para llevar a cabo esta intervención, ¿no? Aquí vemos los dos perfiles y el frente. Ya en el último besamanos recuerdo que se ponía un poco el grito en el cielo del estado de conservación que tenía la imagen. Pues gracias a Dios hemos llegado a poder solventar eso en su casi en su totalidad. Perdón. Yo soy poco de hablar, o sea que si me trago mucho me perdonan. Vale, vamos al estado de conservación. Ahora cuando empiezan las imágenes un poco más comprometidas, ¿vale? Esta es la imagen una vez desvestida. La imagen consta de un busto que realmente es lo único original que hay. Y, original hasta cierto punto, unos brazos articulados de tipo bola y unas manos que no son originales, unas manos que se colocan, parece ser, en la restauración. Y aparte un candelero que ni muchísimo menos es original, que se divide en dos partes. Vamos a ir poquito a poco viéndolo. Aparte, vemos también este perfil de la imagen en el que vemos una inclinación, que ese candelero hace que la imagen tenga una postura totalmente irreal a lo que se dijo. El candelero, como vemos aquí, está la parte que va del torso, lo que es la cintura. Tenía un salto, vemos aquí estas dos líneas rojas a los laterales, que no entendía yo en ningún momento por qué el candelero no tenía la misma dimensión en la cintura, tanto para la parte de abajo del candelero como la parte de arriba. Que incluso llegué a hablar con el vestidor y le dije, esto tiene que ser complicado vestirlo por el hecho de que hay un salto que había que rellenar, ¿no?, en la cintura. Vemos también hay un pequeño listón metido para hacer un calzo para corregir lo que en su día ese candelero hacía. O sea, era la parte inversa. Se intentaba corregir, pero era imposible corregir ese movimiento de la imagen. Lo vemos aquí, como la imagen está echada hacia adelante y aparte más la inclinación que tiene el cuello y la cabeza de la imagen, vemos que la imagen caía más. De hecho, he escuchado algunos comentarios que siempre decían que la Virgen te enseñaba lo que es el perno de la corona, no te enseñaba el rostro, por ese movimiento forzado. Eso todo venía de parte del candelero. O sea, esto no tiene nada que ver con otra forma ni de vestir ni de nada, sino solo y exclusivamente de lo que es el candelero. Aquí vemos el detalle del movimiento del ensamble. No sé si se verá. La mascarilla, como se marca un poco ese ensamble, eso es normal. En una imagen que se encuentra en una parroquia, los cambios de temperatura y humedad es lo que más daño le hace a una imagen. Aparte de la mano del hombre, sobre todo es temperatura y humedad. Los picos de temperatura y humedad en Jerez, ya sabemos, en verano aquí hace una calor terrible y en invierno hace muchísima humedad. En una parroquia eso es muchísimo más fuerte, ¿no? Entonces, las maderas sabemos que es un elemento vivo, empiezan a moverse y se marca en la policromía.
Aquí vemos unos detalles de la pérdida de la policromía que tenía. No sé si se verá bien por ahí. Vemos unas lagunas y debajo vemos, o se veía o se podía intuir que había una policromía debajo. Por lo tanto, estamos hablando de que la imagen no tenía su policromía original, no mostraba su policromía original y lo que estábamos viendo era un repinte. No un repinte, sino ya una repolicromía. Estábamos viendo como la imagen estaba totalmente tapada y totalmente policromada encima. Aquí vemos, bueno, algo muy normal en las imágenes de vestir, lo que pueden ser los roces, los alfilerazos. Esto viene de mucho, ¿vale? Esto no es nada nuevo en esta imagen, sino, bueno, hemos visto hasta la Esperanza de la Hiedra que publicó cómo le sacaban alfileres incluso. Lógico que aparezcan en una imagen de vestir estos alfilerazos. Bueno, aquí vemos el detalle de las pestañas que se le añaden una vez llega de la antigua restauración. La imagen de la Dolorosa llega con unas pestañas de la restauración de los Navarrete y luego, no sé en qué momento, hay un cambio de pestañas y se le ponen estas pestañas que no son para nada adecuadas para la Dolorosa. Incluso desvirtuaban incluso hasta la mirada. Vemos también, ahí va a ser más complicado que lo veáis, pero había un cambio tonal, un cambio de tono en la policromía entre lo que es el cachete y una vez que empezamos por la parte de la mandíbula hacia atrás del cuello. Eso puede ser por los roces, por la misma restauración que tuvo. Han sido muchos momentos en los que la imagen ha estado sufriendo poco a poco. Y aparte también una imagen que está al culto, una imagen que se pone en vela y que, bueno, la condensación y demás, pues vamos creando manchas con ese humo de vela. Es lógico, todas las imágenes que tienen velas delante, todas tienen mancha de este humo, ¿no? Aquí vemos un detalle de frente, ¿no? De cómo llega la imagen, ese busto, que es lo que vamos a tratar realmente como conservación y como restauración. El resto ya veremos lo que yo propuse y lo que se ha realizado. Y aquí vemos, bueno, quitando el tapizado, cómo estaba anclado el busto de la Dolorosa a ese candelero, a esa parte alta del candelero, y ahí vemos justo en la cintura cómo ese listón intenta corregir esa inclinación que daba ese candelero, pero aún así era imposible, porque eso tiene un tornillo, una tuerca, que cuando apretaba lo que hacía era bajar y seguía con el mismo movimiento, porque los mismos listones ya le daban esa inclinación. Y estas son las manos antiguas, unas manos que son seriadas, unas manos que hay varias imágenes que tienen manos así ya, parece ser que se colocan en la restauración anterior y, bueno, pues aparte de que no son originales, no iban con la imagen, unas manos muy pequeñas, demasiado pequeñas, y unas manos sin movimiento, y además la policromía estaba totalmente desgastada. De hecho, vemos que las manos están totalmente blancas, de los besamanos, de la misma policromía nueva, se va desgastando y ya no tenía nada que ver con la imagen. Esos son los problemas que habíamos encontrado en la imagen. El problema también estructural, aparte del movimiento, la imagen no tenía una estructura fuerte como para poder seguir procesionando en un paso de palio, en una Semana Santa, porque ya sabemos cómo somos en Semana Santa, las levantadas al cielo, el movimiento y demás, ya corría peligro la imagen. Y más con estos ensambles que os he dicho, estos no corrían al 100% peligro, pero sí ya estaba empezando a dañar la imagen y a hacer movimientos extraños en el propio busto. Bueno, aquí sí no os voy a hablar de restauración como tal, os voy a hablar del tratamiento que se le ha hecho a la imagen, pero os voy a hablar de 3 reglas básicas que se toman siempre en una restauración, en una intervención. Esas son 3 reglas básicas y que yo llevo siempre a su máximo esplendor, ¿no? Máximo respeto al original. Yo no voy a tocar nada que sea original por gusto, o sea, si se toca es porque se le está haciendo daño a la imagen, pero si es original no se le toca. Me puede gustar más, me puede gustar menos, puedo tener una imagen que que en ningún momento le vea yo sentido, pero si es original no se debe de tocar. Mínima intervención, por esto mismo que estamos hablando,
y tratamiento reversible. Todo lo que se le haga a la imagen debe de tener unos materiales que puedan ser reversibles, que se puedan quitar en el momento que queramos. Estas 3 reglas básicas, aparte que son básicas en la restauración, en mi estudio es vital. Vamos a ver cómo se compone una imagen rápidamente. Esto sería una estratigrafía, o cómo se compone esta imagen en este caso, ¿no? La imagen es, como dice José Manuel, que él me preguntó también para poder documentarla, atribuirla. El soporte de la imagen es de madera de cedro, lo que es el busto es madera de cedro. Tiene una capa de preparación de cola de conejo y sulfato cálcico, porque obviamente no se puede policromar nunca se puede pintar encima de una madera, porque si no se marcarían todos los ensambles, se abrirían. Entonces hay que darle una preparación, y una preparación típica del siglo, de la imagen del siglo XVII, siglo XVIII, y que actualmente se sigue haciendo. Encima tenemos la policromía original, que ahora veremos, tenemos una policromía original, y la que vemos es el número 4, la repolicromía o el repinte. Eso es lo que nos está mostrando la imagen o lo que nos llega de la imagen. Aquí vemos una luz ultravioleta. A la imagen se le hacen muchísimas pruebas antes de tocar cualquier cosa. Os voy a mostrar lo que es la luz ultravioleta. La luz ultravioleta nos determina los repintes, el estado del barniz y la suciedad que tiene la imagen. Todo lo que esté en un tono más oscuro, en un morado más oscuro, todo es repinte. Por lo tanto, y según estáis viendo, la policromía es totalmente un repinte. Y todo lo que veis en los párpados y en la parte de la frente, esos son estucos nuevos que se han metido en la imagen, sobre todo en los párpados, que vamos a hacer bastante hincapié. Aparte, la imagen tiene un problema estructural, o cuando llega a la vamos a ver aquí. Esta es una imagen de archivo de aquí de la hermandad, y vemos un detalle en la parte posterior del cuello de un anclaje. Un hierro con tornillo que estaba haciendo, no estaba haciendo daño a la imagen, estaba agarrando lo que es la zona de la cabeza con el cuello. La imagen estaba totalmente rota por el cuello. Esto es antes de la restauración del matrimonio Navarrete. Sabemos que, que los anteriores restauradores eliminan ese anclaje, ese hierro, eso que estaba soportando ahí, y atraviesan la imagen con un espárrago metálico, que es lo que hace que la imagen se mantenga unida, lo que es el busto se mantenga unido. Está bien, ese ensamble, ese hierro, ese anclaje no se ha tocado porque ahora mismo está estable. Si en algún momento la imagen vemos que empieza a sufrir, ese anclaje hay que quitarlo. Pero actualmente el anclaje está bien colocado y no está haciendo daño a la imagen. Al contrario, está manteniendo unido lo que es la cabeza con lo que es el cuello y el busto. Vemos aquí, esto también es de imagen de archivo, de cómo en la anterior restauración, una vez han metido ese hierro que atraviesa la imagen, esa varilla, estucan la zona, le dan un estuco para tapar las grietas que tenía. Esto es normal. Bueno, una vez empezamos ya con el tema del trabajo, ¿no?, del tratamiento, empezamos a eliminar esas pestañas, que esas pestañas obviamente no se iban a recolocar en la imagen porque eran unas pestañas que ya sabemos todo, creo que además estaban desvirtuando totalmente la imagen, y esas pestañas se sabía que iban ahí fuera. Empezamos a eliminar las lágrimas, empezamos a quitarlas y se le hace un tratamiento de limpieza a todas las lágrimas. La imagen llega a mi estudio con 6 lágrimas. Se empiezan a quitar y se van guardando, se enumeran, veis aquí la imagen con un número al lado de cada lágrima para que todas las lágrimas después coincidan en el sitio, que no vayan al voleo. Es decir, no voy a colocar esta que he quitado y me viene bien en el otro lado, no. La imagen, máximo respeto a todo lo que nos llega, independientemente de que la imagen esté repolicromada, la imagen me llega a mí de una forma. Vamos a ver cómo podemos llegar a eso. Y aquí vemos cómo estamos inyectando en la zona de la apertura del ensamble de la mascarilla, inyectamos unos adhesivos, totalmente reversibles también, para que la imagen, no sufra. Esos adhesivos y esos movimientos van a seguir activos. En el momento que la imagen vuelve aquí, todos los materiales sufren, todos los materiales envejecen, todos los materiales
tienen ese movimiento, ese envejecimiento. Si la imagen llega aquí a la parroquia de San Marcos, esa humedad, ese cambio de temperatura van a hacer que la imagen se mueva. ¿Cómo podemos evitar esto? Imposible. Imposible en esta parroquia, imposible en cualquier iglesia. En un museo mantenemos la temperatura constante, mantenemos la humedad constante y aquí no hay problema. Aquí en Jerez, o mejor dicho, en esta parroquia, en el momento que yo os diga que en verano voy a tener un climatizador a 21 grados o 18, de 18 a 21 grados vais a venir todos a misa. Cuando yo diga que de 18 a 21 grados vais a venir en invierno, no va a venir ninguno. También es bueno para conservarnos, ¿no? Como meternos manteca. Total. Entonces, le inyectamos esto, os vuelvo a repetir, esto se va a seguir moviendo, se va a seguir marcando, como en todas las imágenes. Algunas se les notará más, algunas se les notará menos. Y todos los ensambles que conforman este busto también se han tratado y se han inyectado. He quitado muchas imágenes, por eso, por respeto a la imagen, a la dolorosa, porque hay algunas que están boca abajo, en el que se le están inyectando este adhesivo y, hombre, no lo veía correcto. Independientemente de cómo se está haciendo la restauración en el estudio, hablamos con un imaginero, un escultor imaginero, que es Ismael Delgado, que hace un estudio de unas nuevas manos. Hablamos de esa posible autoría de Ignacio López y empieza a hacer unas manos, bueno, siguiendo esos cánones, esos movimientos y dándole, bueno, un poquito más de movimiento a esos dedos, ¿no? Y ese tamaño, ¿no? Es cierto que la imagen ha cambiado muchísimo en el tema de la expresión de las manos, porque estábamos acostumbrados a unas manos muy demasiado pequeñas. Estas manos son un poquito más grandes, pero van con el tamaño de la imagen. Es cierto que nos tenemos que ir acostumbrando. Aquí las vemos en madera y la parte del candelero, que no los voy a poner en ningún momento terminado, por respeto también, se hace esta parte del torso. Esta sería la parte que va desde debajo del busto hasta donde empieza la cintura. Hacemos un torso nuevo en madera de pino, pero el anclaje que le hacemos es totalmente móvil y reversible para que este movimiento que tiene la madera de pino, que además es nueva, no afecte al busto. Se toman medidas y se le hace la forma de la cintura en condiciones, cosa que antes no tenía. La parte de abajo, la parte de lo que le dicen las aulas o la parte del candelero de abajo, sí se ha recuperado y se ha mantenido el que tenía porque no estaba en mal estado. Se ha recuperado, se ha conservado, se ha restaurado y como son maderas antiguas o son maderas que ya tienen un envejecimiento de 30 años, 20 años, lo que tenga, creo que iba a tener mucho menos movimiento que una madera nueva. Entonces se ha conservado y se ha utilizado el mismo. Y aquí vemos otra imagen de archivo, que esto también hizo mucho daño a la obra, sobre todo, no daño físico, pero sí daño visual. Esta imagen, cuando se restaura anteriormente, los párpados se estucan. Eso que veis blanco es estuco, que es lo que os estaba enseñando antes con la luz ultravioleta. Esos párpados, al estar estucados, se bajan y los ojos se cierran muchísimo. No entiendo el porqué, no entiendo, y aparte se hacen unos párpados, si veis, rectos, totalmente rectos, y los párpados de Ignacio López o de la estilística de Ignacio López no eran rectos. Y así es como llega la imagen, después de la restauración anterior de 1996, con esas pestañas. Por eso digo que esas pestañas llegan aquí con esos ojos así cerrados y posteriormente se cambian las pestañas y se le ponen las pestañas estas que hemos visto totalmente abiertas y que son totalmente artificiales. Y esta es la imagen en el momento que se quita ese estuco, eso ya es en el estudio, se quita ese estuco y se le abre un poco los ojos. Se le abre todo lo posible los ojos, siempre, manteniendo una cordura. No vamos a abrir los ojos y vamos a dejarlos mirando para arriba. Pero hemos estado abriendo poquito a poco y es a lo que da la imagen. ¿Se puede abrir un poquito más? Sí, pero ya cambiaría tanto la imagen que parecería otra. Como os digo, respeto al original. Es verdad que ahí todavía hay un poco más de añadido, pero yo siendo restaurador, intentando hacer la mínima intervención, como hemos dicho, he llevado al límite lo que he hecho. En el momento que se abran más los ojos,
cambiaría totalmente, pero la imagen no sería la misma que antes de la restauración. Y aquí quiero que veáis también en la parte de la frente, no sé si se ve por aquí, justamente en el centro de la frente, cuando empezamos a limpiar, vemos que realmente la policromía original o una anterior está debajo. Entonces decimos, bueno, pues vamos a limpiar. Vamos a ver qué porcentaje tenemos para quitar esa policromía actual o ese repinte y dejarla en la policromía original. Pero nuestro gozo en un pozo. La frente prácticamente está completo, pero en el momento que empezamos, bueno, aquí vemos la imagen general y aquí vemos que esta parte de aquí, de lo que es el cachete, el pómulo, ahí ya no hay policromía original. Entonces, nos planteamos, quitamos, si quitamos y no está completa, al final tengo que repintar yo. Yo no soy nadie, yo soy un restaurador. Yo no soy artista, cuando hago una intervención yo no soy artista. Entonces, voy a quitar una policromía que conocemos, una policromía que prácticamente está bien, que es antigua, para poner yo una. Entonces, estamos las mismas. Y luego vemos aquí, en la parte del labio, como hay una zona también de policromía antigua, o sea, de esa policromía supuestamente original, y vemos también que hay también lagunas, sobre todo aquí en la parte esta de aquí, no sé si se ve. Hay lagunas, entonces estábamos las mismas. Por lo tanto, desistimos de quitar esta policromía actual para buscar la original, que posiblemente, bueno, quedaría un 30%. En la frente estaba completa, pero en esta parte de la cara no se veía nada. Entonces, optamos por no quitar. Aquí vemos la imagen ya limpia, con las catas de limpieza y demás, pero aún así ya estaba totalmente limpia. Aquí se ve bastante bien en la parte del cuello, que decía José Manuel, ¿no?, del esternón y demás, ¿no?, de ese movimiento. Y aquí vemos también los cambios de policromía que tenía, como he dicho al principio, de la restauración. Entonces se hace una limpieza al máximo y se vuelve a esto. Aquí vemos la imagen, una vez ya limpia, una vez ya con un primer barniz, perdón, con unos estucos también de sulfato cálcico y cola de conejo, como era el original, y con un primer barniz. Por eso veis la imagen que brilla un poco. Un primer barniz que lo que hago es proteger la policromía que hay actualmente, y todo lo que yo haga encima se puede quitar en cualquier momento. Como estamos hablando, reversibilidad. Yo no toco la imagen más allá de lo que hay. En este caso, veis dónde están las partes blancas, y eso es lo único que yo voy a tocar de la imagen. El resto es lo que hay. Mínima intervención, la imagen hay que respetarla. ¿Veis? Aquí vemos las partes, solo y exclusivamente lo que está estucado en blanco es lo que se va a reintegrar. Aquí vemos que también se estucan las manos, estas son las manos que se están haciendo nuevas. Y estas, bueno, se empiezan a policromar las manos, estas son las manos policromadas y demás, ¿vale? Bueno, esta imagen de aquí es con la primera base de policromía, y aquí ya con los frescores y demás. Y aquí vemos la imagen cuando se reintegra. Solo y exclusivamente, como veis, se ha reintegrado lo que estaba en blanco. El resto es lo que conocemos de la imagen. Importante, ¿por qué os pongo otra vez lo del número de lágrimas? Si, como os he comentado antes, hay cosas que sí se pueden recuperar. El tema de las lágrimas, cuando a mí me llega la imagen, me llega con 6 lágrimas. Y la imagen ha vuelto con 5 lágrimas. ¿Por qué? Aquí, bueno, esto es la misma imagen. Si veis, antes de la restauración, esto es una imagen de antes de la restauración, la Virgen tenía 5 lágrimas. En la restauración se le añade una, tampoco sé el por qué. Entonces, se recupera todo lo que yo puedo hacer sin tocar a la imagen. En este caso, ¿puedo quitar una lágrima? La quito para que se parezca lo máximo posible a lo que había anteriormente, pero no por gusto. Está documentado, tenía 5 lágrimas. No he quitado una porque a mí me gustan 5, sino porque antes de esa restauración, en la que se le añade, se le mete uno más. Importante también, esta es la imagen de la boca cuando llega la imagen al estudio. Si os fijáis, aquí José Manuel me hacía mucho hincapié en que la boca la veía muy estrecha, la veía muy corta, o mejor dicho, poco carnosa. Cuando hacemos un estudio vemos que la imagen realmente, el labio va por aquí, y la policromía está aquí, se corta aquí.
¿Qué quiere decir? Que la policromía no, o la reintegración que se le hizo, o como llega a nosotros, lo que es la policromía de la boca no llega a abarcar la boca entera. O sea, estaba pintada el labio de arriba a la mitad, por lo tanto también desvirtuaba la imagen. Y los dientes, que están totalmente tocados, igual como dice José Manuel, toda esta parte de aquí se toca la imagen y toda la parte de la nariz se toca la imagen, en algún momento de la historia se toca esa imagen, los dientes también se tocan. Yo he estado haciendo un pequeño estudio, los dientes de Ignacio López, veo como unas paletas muy anchas y esta tiene como unos dientecitos muy perfilados, muy chiquititos, muy no sé qué, están tocados y he descubierto que había hasta gubiazos, que se le habían metido gubiazos. Es decir, se había quitado madera incluso y se le había hecho esos dientes. Esos dientes no son originales ya, pero yo no iba a recuperar un diente sin saber realmente que esos dientes eran así. Y así es como llega la boca actualmente, que abarca solo y exclusivamente dónde está la boca. O sea, esto no es capricho, esto es realmente, como veis, la boca está aquí y la policromía está aquí y ahora la boca está aquí y termina aquí, la policromía. Este sería el cuello ya terminado. Y otra cosa que se recupera en la imagen, cuando se le cambia el candelero, cuando se refuerza esa estructura, es el movimiento de la imagen. Como hemos dicho antes, aquí vemos perfectamente como este listón de detrás es mucho más largo que este que está aquí delante. ¿Qué es lo que crea en la imagen? Esa inclinación que veíamos al principio. Esa imagen estaba mirando al suelo. Realmente, si veis aquí hay dos líneas rojas que yo marco. Una es la base del busto y aquí una recta, totalmente, ¿vale? Una horizontal. Todo este ángulo es lo que se ha añadido a la imagen para que tuviese ese movimiento. Y este es el listón que intentaba poner la derecha con buena fe, pero es que esto era imposible porque este tornillo de aquí, en el momento que se aprieta, la imagen no se va a poner derecha nunca, porque en el momento que se aprieta vuelve otra vez a su sitio. Este es el torso, ¿vale? No voy a poner la imagen terminal. Y vemos como ya lo que es la cintura hace un recorrido que antes nunca hacía. Antes aquí había un salto siempre, ahora no. ¿Por qué? Porque la imagen no tenía esa cintura. Ahora sí, ahora tiene esta cintura que hace la forma de Dolorosa, esa forma de cintura, esa característica en las imágenes de Dolorosa, ¿no? Esta es la imagen como llega aquí, ¿vale? Hay mucho brillo, por eso por los barnices nuevos, todos los barnices van a cambiar, todo va a cambiar. El tema, por ejemplo, me hablaban mucho del tema de la policromía de las manos. La policromía de las manos, como hemos hablado, sí es nueva y es una policromía al óleo. El óleo no es reversible, el óleo es una técnica que está totalmente prohibida en la restauración, por lo tanto yo nunca jamás utilizo óleo en una reintegración, en una imagen, pero sí en unas manos que son de nueva hechura. ¿Qué ocurre? Que el óleo es muy cambiante y poquito a poco va a ir cambiando. De hecho, cuando llega aquí las manos no tienen nada que ver de color y actualmente hoy la veis y va viendo cómo va cambiando ese color, porque las manos tienen una policromía y la cara tiene una reintegración, son totalmente diferentes. La reintegración se hace, como digo, con pigmentos al barniz, con acuarela, con témperas, que son técnicas totalmente reversibles. Y así es como llega la imagen, totalmente derecha, con sus manos y el movimiento real de la imagen. Ese movimiento real de la imagen. ¿Vale? Aquí vemos la reintegración. Hay fotos, por ejemplo, que al principio me decían, es que la Virgen está más morena. Como veis, la Virgen no está morena. La Virgen está igual que se fue. ¿Vale? Pero la foto y la iluminación juegan estas pasadas, ¿no? Y aquí vemos como la Virgen ahora sí tiene ese movimiento. Bueno, la hemos visto en la Magna y la hemos visto en los traslados como la Virgen tiene su movimiento real y tiene otro empaque, la Virgen tiene otro hecho. Y aquí el perfil de la Virgen terminado y la Virgen ya vestida. ¿No? Nada más.
darle las gracias a vosotros por vuestra intervención y explicaciones, y que dure muchos años la restauración y que todos podamos verla. Gracias.